Amelín era una hermosa ciudad, con casas de tejados rojos y calles empedradas que brillaban al sol. Sin embargo, los habitantes vivían angustiados porque la ciudad estaba invadida por ratas. Las ratas eran enormes, con pelajes grises y colas largas, y se colaban en las despensas, comían el pan y hasta asustaban a los gatos. Un día, llegó al pueblo un extraño joven que tenía un sombrero de ala ancha muy colorido, un chaleco de piel y una hermosa flauta que brillaba con un resplandor mágico. El joven ofreció una solución al problema de los ratones. Los aldeanos rápidamente prometieron darle 100 monedas de oro si lograba librar al pueblo de los ratones. Sin perder tiempo, el flautista comenzó a tocar una melodía tan dulce que hizo que todos los ratones salieran danzando al ritmo de la música. Como si estuvieran hipnotizados, los ratones siguieron al joven mientras continuaba tocando su flauta. El flautista condujo a los ratones hacia un río a las afueras del pueblo. Sin dejar de tocar, cruzó el puente y vio como uno a uno, los ratones brincaban al agua hasta que ni uno solo quedó. El joven volvió al pueblo esperando recibir las prometidas monedas de oro. Sin embargo, los aldeanos, que ya no sentían la presión de los ratones en sus casas, decidieron que no querían pagar. No tenemos tantas monedas, se excusó el alcalde mientras miraba al suelo avergonzado. El flautista estaba triste y decepcionado por la falta de palabra de los aldeanos. Sin embargo, en medio de la madrugada comenzó a tocar otra melodía, esta vez dulce y alegre. De repente, todos los niños del pueblo comenzaron a seguir al flautista tal como lo hicieron los ratones. El joven sonriendo, guió a los niños a un hermoso jardín fuera del pueblo. Allí, los niños jugaron felices y despreocupados. Los aldeanos, al darse cuenta de que los niños eran su mayor tesoro, rápidamente se apresuraron a cumplir su promesa. Con diligencia, los aldeanos juntaron las monedas de oro. Al ver que los aldeanos cumplían su palabra, el joven detuvo su música. Los niños regresaron contentos a sus hogares, llenando las calles de risas y anécdotas acerca del jardín mágico. Desde ese día en adelante, las promesas fueron cumplidas en Amelín. Y aquel joven flautista se despidió con un alegre hasta la próxima, dejando a su paso una melodía flotando en el aire.